Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Yahvé vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Para qué? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Yahvé hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Yahvé dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Yahvé vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al cebeceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad, pues, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, el milagro ocurrió cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. ¿En qué consistió el milagro? En que las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahvé estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Introducción. Situación del pueblo de Israel en ese momento. Al inicio del relato vemos al pueblo acampado en Sitim, que era un lugar situado a unos 10 kilómetros alejado de las orillas del Jordán. La mayoría de ellos habían nacido en el desierto, así que ya estaban acostumbrados a las privaciones y a la rigidez de un viaje que les había llevado 40 años hasta llegar al sitio en el que ahora estaban. Durante todo el trayecto por el desierto se habían acostumbrado a depender de Dios y de su cuidado. Así que, a diferencia de sus padres, que nada más empezar el viaje ya se estaban quejando, ellos eran un pueblo algo más disciplinado. Sobre todo porque habían visto en sus familias lo que significaba la desobediencia a los consejos de Dios y el pecado de querer ser independiente de Él. Así que ya sabían que si querían vencer el primer obstáculo que tenían delante de ellos para llegar a poseer la tierra de la promesa, pues entonces lo que tenían que hacer es estar muy atentos a las instrucciones de Dios dadas a través de Josué. Quiero que hoy estéis muy atentos a las instrucciones que nos da Dios a través de este vuestro Josué. Atrás dejaban la esclavitud de Egipto y también el desierto con sus penurias. Delante tenían las promesas de Dios, las promesas de una victoria sobre una tierra en la que podrían descansar al fin de todo aquello. Pero aún más, la ocupación de Canaán tenía un propósito, tenía el propósito de darle un espacio al pueblo de Israel para que allí se pudiera manifestar entre ellos el reino de Dios, sí, pero también serviría de ejemplo al resto de las naciones de lo que Yahvé quería hacer con todos los hombres.
¿Entendéis? No solo era un lugar de descanso para ellos, el propósito era mayor, como en nuestras vidas. Pero antes había que atravesar el río Jordán. Y esta situación, el de que antes hay que atravesar el río, tiene una enseñanza para todos nosotros. Al igual que el río Jordán significaba un desafío espiritual para la fe del pueblo de Israel, porque marcaba el inicio de una nueva vida, a nosotros la figura del río Jordán también nos puede ayudar a entender que hay dificultades y obstáculos en nuestra vida cristiana que tenemos que sortear para poder llegar a disfrutar de la libertad que nos da dejar atrás la esclavitud del pecado. De ahí la importancia que tiene para nosotros superar el río Jordán. Porque ese milagro de atravesar un río que era imposible atravesar en aquella época del año nos dará, como a ellos les dio, la fe necesaria para poder pelear contra esos diosecillos y reyezuelos que quieren apoderarse de nuestro corazón para mantenerlo lejos de nuestro Señor. Y para nosotros, ¿cuáles pueden ser esos ríos que primero tenemos que sortear para que, una vez sorteados, luego nuestra fe salga realmente fortalecida, ¿no? Y de esa manera, con una fe más fuerte, poder pelear contra esos dioses que quieren apoderarse de nuestro corazón y esos reyes que quieren sentarse en el trono que le corresponde al Señor. Si somos capaces de ser valientes para cortar con situaciones que nos parecen imposibles al principio, como un río Jordán terriblemente caudaloso. Ejemplos. Una familia que se empeña en arrastrarnos lejos de Dios y de sus propósitos. Una relación amorosa en la que estamos claramente en yugo desigual. Un trabajo que me impide tener una comunión fluida con mi Señor y con mis hermanos. O unas amistades que sabemos que nos animan a separarnos de la santidad que Dios desea para nosotros. Si conseguimos superar esa dificultad inicial, nuestra fe se verá enormemente fortalecida. De esta manera, con una fe fuerte, ya podremos pelear y vencer a todos esos enemigos que quieren permanecer en la tierra de descanso que el Señor nos da en Él. Si pasamos ese Jordán, que hace de frontera entre la esclavitud de Egipto y la tierra prometida, tendremos la fe necesaria para pelear con mucha más facilidad y así conseguir la victoria en ese espacio, la familia, el hogar, la empresa, el trabajo, el ambiente con los amigos, que antes nos esclavizaba, pero en la que ahora podemos descansar. Una victoria sobre una tierra en donde se pueda manifestar el reino de Dios, para disfrutarlo, claro, sí, pero también para que los demás lo puedan ver y se les antoje. Pasar el río Jordán, pues, será la primera victoria sobre el poder esclavizador de Satanás, que lo que quiere es que la gente se siga muriendo en Egipto o incluso en el desierto, sin que puedan llegar a conocer la libertad y el descanso que da Cristo cuando estamos sembrados en Él. En Él como la tierra de descanso y promesa, en Él como ese espacio de libertad en el que puedes ser como fuiste creado para ser, en comunión con Dios y escuchando sus consejos para vivir una vida sin afán y sin ansiedad. Esa tierra aquí es lo más parecido al paraíso allí.